¿Qué es exactamente el pie diabético y por qué es un tema tan importante en personas con diabetes? Bueno, en primer lugar porque la diabetes es una enfermedad que hoy por hoy hablamos de un término nuevo que hace referencia al factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes, que es el sobrepeso y la obesidad. Una persona con diabetes es propensa a perder la visión. Por supuesto, hay problemas con las retinas. Que tengan o no tengan diabetes, pasen por la consulta de endocrinología porque también vamos a prevenir. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más en nuestro canal de YouTube de Clínica a Nueva Salud. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la doctora especialista en endocrinología, la doctora Daniela Calixto. Doctora Daniela Calixto, muy buenos días. Buen día. Su saludo a toda la población de Chincha. Claro, buen día. Yo soy la doctora Daniela Calix, laboro en la Clínica de Nueva Salud para atender a todos los pacientes que tengan problemas de endocrinología, dígase diabetes, obesidad, ovario poliquístico, problemas de la tiroides, niños con obesidad sobre todo también porque son candidatos o futuros diabéticos. Doctora, el tema del día de hoy es un tema muy interesante, ¿no? Sé que hoy en día en el Perú hay muchas personas diabéticas y vamos a hablar sobre el pie diabético. Vamos con la primera pregunta, doctora. ¿Qué es exactamente el pie diabético y por qué es un tema tan importante en personas con diabetes? Bueno, en primer lugar porque la diabetes es una enfermedad que hoy por hoy hablamos de un término nuevo que hace referencia al factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes, que es el sobrepeso y la obesidad. Hay un término que se llama diabesidad, que no es más que la persona que tiene este factor de riesgo tan importante, que es el sobrepeso y la obesidad, tiene una probabilidad de tener diabetes en un futuro, ya sea niños, adultos, cualquier persona puede tener ese tipo si tiene esa condición, tiene esa probabilidad. Entonces la diabetes ha cobrado fuerza a lo paso del tiempo. Entonces ahora ya vemos pacientes con diabetes, todos los días damos la bienvenida lamentablemente a muchos pacientes. Digo la bienvenida en el sentido de que le damos la noticia de que tienen diabetes y sobre todo estamos viendo a edades más tempranas, que no se veía antes. Y ya cuando hablamos de pie diabético es una complicación. La diabetes, cuando no se controla de manera adecuada con todos los pilares de tratamiento que si desean más adelante podemos conversar, trae complicaciones. Y una de las complicaciones es el pie diabético, pero no es que inicia como un pie diabético, pasa por varias etapas previas y es una complicación que inicia como una neuropatía o polineuropatía, que es cuando el paciente empieza a tener varios síntomas que me imagino que después lo vamos a comentar. Doctora, he visto, ¿no?, en varias operaciones de angioplastía, ahí ya interviene el cirujano cardiovascular, que el pie diabético se le da a las personas mayores de edad, o sea, adultos mayores, ¿no? En su caso, todita esta trayectoria de especialista en endocrinología, ¿ha visto pacientes jóvenes con pie diabético? Sí, definitivamente sí se han visto. ¿Y por qué se ve? Lamentablemente a edades tempranas. Porque cuando el paciente no tiene un buen control de la enfermedad, esa enfermedad va avanzando, la glucosa en la sangre, pero es como un tóxico, es como un gusanito, les digo yo, como para poner un ejemplo más entendible, que se le va consumiendo y va afectando varios órganos. Y dentro de esos órganos están los nervios periféricos, en los brazos, en las piernas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, si el paciente no tiene un buen control, aparece lamentablemente, puede aparecer, el paciente no se da ni cuenta cuando de repente tiene una heridita, que de repente no se dio cuenta, no se fijó muy bien porque no tiene la costumbre de revisarse los pies, por ejemplo, o un zapato que de repente le produjo un roce, una ampolla, y en ese momento el paciente lo dejó pasar por alto y llegó a complicarse porque se hizo una herida y esa herida puede ir avanzando. Entonces sí puede aparecer a cualquier edad, siempre y cuando el paciente no tenga un buen control. Doctora, ¿qué signos tempranos deben vigilar las personas con diabetes para evitar el pie diabético se convierta en algo más grave? Por ejemplo, los síntomas más frecuentes en la consulta médica es cuando el paciente refiere que tiene ardor.
ardor en la planta de los pies, sensación de calambre, de hormigueo, como que le caminan hormiguitas, o sensación de hincones también. Son síntomas que pueden aparecer en cualquier horario del día, pero que aumentan más por la noche. Y esto les dificulta, por ejemplo, el sueño, los pone irritables, porque es un dolor muy molesto, es un dolor tipo ardoroso. Doctora, ¿podría compartir algún caso o alguna experiencia que haya tenido con un paciente que ha sido detectado signos a tiempo? ¿Qué tipo de complicaciones suelen enfrentar? Estos pacientes, si no se controlan y si no llegan a tiempo, por ejemplo, pueden terminar lamentablemente en amputación, que es como que la etapa final o lo más temido. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta y de repente les estamos orientando que tienen que tener varios cuidados para que no lleguen a tener, por ejemplo, si tienen una herida, porque a cualquiera le puede pasar, pero que eso sea tratado a tiempo, con todas las medidas, con todo el tratamiento que el médico le da para vía oral o insulina, porque puede ser cualquier tratamiento que en este momento estén cumpliendo. Además de la alimentación, las orientaciones con nutrición, todas esas cosas suman y van ligadas al tratamiento. Y el paciente lamentablemente puede terminar en una amputación, y el riesgo de que se ampute el siguiente miembro en los primeros 5 años es bastante alto. Entonces, por eso es importante insistir en el buen cuidado. Doctora, ¿a qué edad ya una persona puede realizarse su examen de glucosa, el control de azúcar? ¿A qué edad? La edad es cualquiera, es decir, todos los pacientes tienen que tener, o estamos todos los seres humanos en la obligación de tener un control mínimo anual. Hablamos de que no tenemos diabetes. Ya cuando tenemos diabetes, el control estricto cada 3 meses. Si el médico te dice, estás controlado, vas a medir a mi consulta cada 3 meses. Porque si vas descontrolado, ya queda a criterio médico cuándo te va a citar la próxima consulta. Pero anualmente el examen de glucosa es obligatorio para niños, para adultos, para gestantes, para adulto mayor, para cualquier persona, para detectar a tiempo. Doctora, ¿qué medidas preventivas y cuidados diarios recomiendan a las personas con diabetes para evitar ciertas complicaciones? Claro, es importante que las personas en el mundo entero promovamos mucho la actividad física. Es algo que en nuestro país no se promueve. Lamentablemente no tenemos cultura de realizar actividad física, porque muchas veces se asociaba que solamente hace actividad física la persona con sobrepeso o obesidad. Y hoy por hoy se sabe los beneficios del ejercicio físico a nivel cerebral. Te hace sentir mejor, te regula el sueño, la temperatura, la actividad, la misma fatiga te la mejora. O sea, hablamos de la actividad física en general, y entonces te trae muchos beneficios. Eso es por una parte. Y por otra parte, mantenernos en peso de acuerdo a la talla. Hay una cosa que se llama índice de masa corporal, pero eso es un tema más que todo para los adultos, que cuando un adulto, como ya no va a crecer, mayores de 18 años, alcanzaron su talla, se hace una medición o un cálculo en base a su talla, cuál es el peso ideal, que es la talla menos 100. Entonces, si esa persona mide 1,60, debería de pesar entre 60 kilos hasta 65 como mucho, ¿no? Entonces es importante mantenernos en peso de acuerdo a la talla. Y por supuesto, promover lo más importante, la alimentación saludable. No es utilizar la palabra dieta, porque la palabra dieta muchas veces se malinterpreta o se asocia a restricción. Entonces dicen las personas, me voy a poner a dieta, y no es el término correcto. El término correcto es alimentación saludable, porque la palabra dieta es la alimentación diaria. Doctora, un ejemplo, soy un joven diabético de 32 años y sufro del tema de la ansiedad por comer, ¿no? Sea postres, sea hamburguesas, comida, hablando obviamente de comida chatarra. ¿Hay alguna solución, usted como especialista en endocrinología? Claro, por supuesto. Nosotros primero evaluamos al paciente y reviso primero los hábitos de alimentación que tiene esa persona, porque puede ser que el paciente diga o refiera a la palabra ansiedad, que está muy de moda,
por decirlo así, aunque no es que se ponen de moda, las palabras y los diagnósticos no es que se ponen de moda, pero se habla más en la actualidad de ese término. Incluso hay niños en la consulta que lo utilizan, pero no tienen ni idea de lo que significa. Entonces a veces pensamos que por comer cada 2-3 horas y cuando no estoy haciendo o tomando los alimentos de manera correcta, o el tipo o la calidad de alimentos, pensamos que eso es ansiedad. Cuando yo corrijo hábitos, hago una encuesta nutricional, es decir, le pregunto al paciente qué es lo que come durante todo el día y así corregir la cantidad, la calidad, el tipo de alimento y los horarios, muy importante. Porque sí, puede aparecer un paciente ansioso de verdad, pero eso es un diagnóstico que tengo que compartir con el especialista, que es el psiquiatra, en este momento. Exacto. Ah, ya, doctora. Doctora, ya para finalizar este interesante conversatorio del pie diabético, ¿en qué momento debería una persona con diabetes consultar a una especialista, en este caso una endocrinología? ¿Y qué tipo de seguimiento es el más adecuado? Los pacientes con diabetes tienen que tener un control, siempre y cuando están controlados, mínimo cada 3 meses pasar por la consulta de endocrinología. ¿Por qué cada 3 meses? Porque cada 3 meses nosotros mandamos a hacer un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es la que nos va pautando el control del paciente con diabetes. Y si vemos que está controlado, la probabilidad de que tenga complicaciones disminuye. Pero ojo, tengo que mandar a ese paciente controlado porque es a través de un equipo multidisciplinario que se maneja la diabetes, no solo es del endocrinólogo, sino que participan, por ejemplo, el cardiólogo, el neurólogo, el oftalmólogo y el nefrólogo, muy importante. ¿En qué momento los envío? Cuando están controlados. Les envío, les hago la interconsulta con el oftalmólogo para evitar la retinopatía, con el nefrólogo para evitar problemas renales, con el cardiólogo para un paciente, aunque no tenga presión alta, pero sí tiene que pasar una evaluación anual por un cardiólogo, por ejemplo. Entonces, de esa manera evitamos que el paciente se complique. Si el paciente tiene una diabetes controlada, no va a ser un pie diabético, nunca en su vida. Pero el paciente que tiene una diabetes descontrolada va a aparecer primero la neuropatía. La neuropatía es disminución de la sensibilidad, no sienten las piernas, no sienten la sensación y por eso es más vulnerable un paciente y puede aparecer una herida. Por ejemplo, si fue a la playa, ahora que viene el verano, anda descalzo, se hizo una herida pero no se dio cuenta porque ni siquiera siente. Entonces eso es un factor de riesgo importante. Doctora, entonces con lo que ahorita ha explicado, quiere decir que una persona con diabetes es propensa a perder la visión. Por supuesto, hay problemas con las retinas, por eso es importante mandarlos con el especialista, con el oftalmólogo igual, los envío una vez al año, porque hay una complicación que se llama retinopatía, que no solo es que va a empezar a ver borroso, no, ese no es el primer síntoma. ¿Por qué? Porque la visión borrosa puede aparecer cuando la glucosa en sangre está elevada. Pero esa etapa es reversible, es decir, el paciente cuando se controla de su diabetes o de sus niveles de glucosa en sangre, va a volver a ver nítido o claro, no va a ver como quien observa a través de un vidrio empañado, ¿no? Que ellos así lo describen. Pero sí es importante que revisemos a través de un fondo de ojo, ya con el especialista, para detectar a tiempo una complicación que se llama retinopatía. Listo, doctora, muy interesante la conversación el día de hoy, ¿no? En este programa de podcast dedicado al tema del pie diabético, ¿no? Doctora, sus recomendaciones, ¿no? A todas las personas que están viendo este video y los días que usted está aquí en Clínica Nueva Salud. Sí, es importante recordarles a todas las personas que tengan o no tengan diabetes, pasen por la consulta de endocrinología porque también vamos a prevenirla. Entonces es importante, como mencionábamos, una vez anual, por lo menos hacerse un examen de glucosa, un examen de lípidos que incluye colesterol, triglicérido, los básicos para poder detectar a tiempo cualquier anormalidad. Y en el caso del paciente con diabetes, por supuesto, su consulta periódica cada 3 meses, de todas maneras por endocrinología, ¿verdad? Los invitamos a todos, adultos, jóvenes, niños, a toda la población en general para que puedan detectar a tiempo y evitar así complicaciones. Y los esperamos aquí en Clínica Nueva Salud. Generalmente yo soy la doctora Daniela Cáliz y vengo más o menos cada 15 días a la clínica. Listo, doctora, muy amable, ¿no? Esperemos que no sea la primera vez, haya muchos más temas del tema de la especialidad de endocrinología
Bueno amigos, esto ha sido un programa más de nuestro canal de YouTube de Clínica Nueva Salud. No se olviden de seguirnos en YouTube, darle clic, suscribirse en Facebook, Instagram y TikTok. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Clínica Nueva Salud. Te cuidamos. Estamos juntos.